Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hoy te presento un vídeo muy especial, un vídeo en el que me vais a oír, pero no me vais a ver. Un programa hecho por imparables de la cadena COPE dedicado a los hombres maltratados por sus parejas. En este vídeo vais a poder escuchar a 3 hombres maltratados por sus parejas y la entrevista que a continuación me hicieron a mí. Espero que os guste. ¡Feliz semana! José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa 34. Último programa de esta temporada, como hemos dicho antes, pero eso sí, queremos dar las gracias a todos, aunque después al final del programa pues ya nos explayaremos. Exactamente, las despedidas, los agradecimientos, todo esto al final, que hay un programa que sacar adelante y no por ser el último va a estar menos cargado de intensidad y de contenido, Fran. Pues sí, es que vamos a hablar del maltrato hacia el hombre. Eso sí, antes de continuar, queremos que sepan que estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el hogar familiar. Los casos que vamos a conocer, bueno, pues destacan que son casos en cuya sentencia firme contra la mujer, además, que es que ellas son las que se llevan la custodia de los niños. Eso sí, en ningún momento queremos hacer apología ni escarnio de la violencia doméstica. Pues me agredió, me pegó en la cara, me intentó morder, no hubo ningún grito, de hecho mis hijos estaban en casa y estaban durmiendo los dos. Cuando yo fui a coger el teléfono, ella me quitó el teléfono y llamó a la policía. En el momento que ella llamó a la policía, yo fui a despertar a mi hija porque ya me había amenazado en varias ocasiones sin ningún motivo. Vino a la habitación y me puse a vestirme. Como vio que no pasaba nada, que no se me había sacado de mis casillas, ¿qué hizo? Yo mientras me vestía con mi hija, ella se marchó 15 o 20 segundos, regresó a donde nosotros estábamos con la cara morada. Bueno, pues es el sufrimiento de César, todavía lo sigue viviendo, la custodia de los hijos lo tiene la mujer, pese a ser ella la condenada también por agresiones. Y como decimos, pues aquí no hay distinción, hombres y mujeres cuando son víctimas de la violencia en el hogar, pues son igualmente las víctimas, los afectados y sufren por igual, y como decimos vamos a traer casos de donde los hombres son los, en este caso las víctimas, los maltratados con condena firme. Vamos a ver, no es cuestión de justificarse, ¿eh? A la hora de elegir los temas a abordar en el programa, tampoco lo vamos a hacer ahora, pero somos conscientes de que van a llovernos algunas críticas, porque vamos a hablar de casos de violencia doméstica en el que son los hombres los maltratados físicamente por sus parejas. Ya os digo que los casos son de track, donde pese a las agresiones y las condenas firmes por la justicia contra las agresoras, las sentencias le han otorgado la custodia de los hijos, entre otras cosas. Al revés sería impensable, y con razón, hay que decirlo. En este ámbito la vara de medir desde luego no es igual. Por cierto, para las que vayan a reprocharnos que no hayamos tocado casos en los que las mujeres son las víctimas de violencia de género, recordar que ya lo hemos hecho anteriormente a lo largo de la temporada. Ahí está el caso de Wafa, por ejemplo, o el de Carmen, publicados en el mes de marzo y en el mes de mayo respectivamente. Para que no vayan por ahí, lo digo. Empezamos, Fran. Pues sí, empezamos por el principio. En España, la ley establece que el término de violencia de género se utiliza exclusivamente para la atención a mujeres víctimas del maltrato por parte de un hombre. Al revés, es considerado un caso de violencia doméstica, lo que supone legalmente una pena inferior. El informe sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial, el último existente es del año 2011, ya pasado, un total de 7 hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas frente a las 62 mujeres en ese mismo periodo. Obviamente hay muchas más víctimas mujeres. La falta de apoyos jurídicos, los problemas de credibilidad o el miedo al ridículo son algunos de los factores que hacen que el varón no denuncie estas situaciones. En Imparables, como hemos comentado, vamos a abordar casos de hombres maltratados por sus parejas y que, pese a ser víctimas, se han llevado la peor parte. Pablo ha sido denunciado por malos tratos por su expareja, cuando las agresiones fueron en sentido contrario. No sabe nada de su hija desde hace 6 años, cuando concedieron a su expareja la custodia.
Todo comenzó en 2013. Llegaron a un acuerdo verbal hasta que hubiera sentencia firme por el cual cada 2 fines de semana Pablo estaría con su hija. Desde el principio la mujer no cumplió con lo acordado. Durante varios fines de semana, de hecho, iba a recoger Pablo a su hija a la casa donde vivían las dos, pero para sorpresa suya nunca estaban. Un día le comentaron que estaban en un bar cercano, escondiéndose de él. Se descubrió el pastel. Lo primero que hizo fue recriminarme que por qué no la venía a buscar. Y yo dije, no, hija, digo, si realmente yo te vine a buscar todos los fines de semana, lo que pasa es que no estabais en casa, estabais aquí, escondiéndoos de mí. Entonces mi hija entendió perfectamente la situación, me dio un abrazo y me dijo que me quería mucho, que se quería venir conmigo, y esto le produjo mucho malestar a la madre, ¿no? Y se enfadó tanto pues que estaba en el bar delante de mi hija y me dio varios puñetazos en el pecho, ¿vale? Como enfadada porque se había descubierto el pastel. Pablo grabó aquellas agresiones en el establecimiento sin que su mujer lo supiera. En el mismo bar, ella fue quien llamó a la policía para denunciar a su pareja. Pablo le estaba agrediendo. También hablaron con la menor, con mi hija, y mi hija al policía, delante mío, le dijo, mire señor policía, que no es mi padre que le pega a mi madre, sino que es mi madre que le pega a mi padre. Entonces yo la denuncié y esperamos a que hubiera la audiencia, la vista para el juicio. A todo esto, pues con mi abogado decidimos llamar a estos policías que habían estado presentes en el momento de los hechos y que le habían tomado declaración tanto a mi exmujer como a mí como a mi hija, para que pudieran dar testimonio de lo que había pasado. La expareja de Pablo reaccionó a aquella denuncia interpuesta por quien fue el hombre de su vida con otra denuncia. Pablo presentó numerosas pruebas para demostrar que esa denuncia era falsa. Finalmente fue archivada. 3 años más tarde se juzgó las agresiones de la esposa de Pablo en el bar. Tanto ella como su madre dieron un testimonio falso, en el que culpaban a Pablo de las agresiones. Este último, por su parte, relató su verdad. Ante las dudas de la jueza, Pablo mostró el vídeo que grabó en el establecimiento. La jueza dijo, pues aquí hay un problema, porque tenemos 2 testimonios, a ver cómo salimos de este enredo, de este embrollo. Y entonces fue cuando mi abogado dijo, mire señoría, yo tengo la grabación de lo que ocurrió y si nos permite escucharla en la sala, pues sabremos realmente lo que pasó, porque ahí se le escucha cómo le pega al señor, y la niña también grita, mamá, estás loca, ¿por qué le pegas al papa? No ves que le haces daño. La madre lo reconoció y entonces pues por eso la condenaron. Bueno, lo del bar fue un capítulo más, porque las agresiones realmente a Pablo comenzaron ya en los últimos meses del matrimonio. Ella sufría capítulos depresivos. Y ver que mi hija estaba más por mí que por ella, pues le causaba celos. Y esos celos pues hacían que a veces pues se comportara de forma violenta conmigo, patadas en la espinilla, puñetazos en la cabeza, insultos, gritos y discusiones que yo siempre pretendía evitar porque siempre se producían delante de mi hija. La relación de Pablo con su exmujer es actualmente inexistente, lógicamente. Sin embargo, tras la condena a 10 meses de prisión, ella ha continuado denunciando a Pablo. Todas ellas resultaron ser falsas. Cansado de la situación, Pablo optó por emprender acciones legales contra la madre de su hija, con el fin de que se investigasen esas denuncias. Sus intentos fueron inútiles, ya que a la justicia no le interesaba investigar. Ella no sabía que la estaba grabando y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa con la denuncia que se está investigando? Dice, no, mire, es que le hemos perdido las pruebas. Digo, no se preocupe, porque como yo estoy acostumbrado a esto, tengo una carpeta llena de pruebas y se las puedo volver a entregar. Y me dice, no, es que usted no me ha entendido, es que hemos perdido las pruebas y se las vamos a volver a perder. ¿Qué significa esto? Que para no investigar lo que hacen es perder las pruebas. No solo a mí, en las asociaciones de padres con los que hablo, muchos padres están en la misma situación. O sea, para no tener que investigar lo que se hace es perder las pruebas, entre comillas, porque no se pierden, están en un cajón. En fin, vaya vergüenza. Pese a todo, la custodia de su hija, por supuesto, la tiene la madre. Que no tengo condenas, que he estado luchando por proteger a mi hija, que he denunciado el maltrato que sufre mi hija, no solo a los juzgados, sino también a la Fiscalía de Menores. He aportado vídeos, he aportado pruebas. Mi hija se ha intentado suicidar 6 veces, ¿vale? Y la situación es muy grave por la que está pasando mi hija. Yo lo estoy denunciando y a mí se me pierden las pruebas. Y luego en la sentencia de divorcio no me dan ni unas visitas, ¿vale? Es que esto no tiene sentido. La verdad que ninguno, porque lleva 6 años sin ver a su hija. Bueno, Pablo ha recurrido a la sentencia con resultados, pues eso, nulos. Anímicamente es muy duro, porque cuando llevas tiempo sin ver a tu hija, pues tu cabeza funciona como si es un familiar que has perdido, que ha muerto, ¿no? La ves por la calle, te piensas que es ella, sueñas con ella cada día y te despiertas hecho polvo, ¿no? Porque piensas, parecía que hace 5 minutos estaba con mi hija, ¿no? Y esto es muy duro de explicar para mí.
Jesús ha sido víctima de malos tratos por parte de su expareja, que siempre se cometían delante de los 3 hijos que nacieron del matrimonio. El propio Jesús grabó con su móvil 2 de estas agresiones físicas y psicológicas que sufrió. Unos vídeos que acompañaban a la correspondiente denuncia, por las cuales su esposa fue condenada primero a 10 meses de prisión por agresión, mientras que la segunda fue condenada a 6 meses de cárcel por quebrantamiento de condena e injurias. Pese a todo, no ingresó entre rejas, algo que ha sorprendido al propio Jesús. Desestimaban totalmente su ingreso en prisión por unos motivos muy sorprendentes. Entre ellos, el juzgado que la condenó por quebrantamiento de condena dijo que no podíamos entrar en prisión porque era la primera vez que delinquía, cuando la estaban condenando por un quebrantamiento de condena, ¿no? Y además se inventaron que me había pedido perdón, que se había arrepentido y tal, que había reparado el daño, bueno, cosas que eran totalmente mentira, e incluso me reprochaban a mí que yo quisiera que la madre de mis hijos entrara en prisión, cosa que en ningún momento había pedido. Jesús tiene claro que si la agresión hubiera sido al revés, a los juzgados no le hubieran temblado la mano a la hora de condenarle. De hecho, nuestro protagonista fue denunciado hasta en 3 ocasiones por su expareja por violencia de género. En todas ellas, su casa fue archivada de manera inmediata. A día de hoy, no mantiene ninguna relación con ella. Yo relación con ella, toda la relación que tengo actualmente, ella mantuvo durante 3 años y medio una orden de alejamiento de mí, con lo cual la comunicación fue cero. Y ahora que ya ha vencido esa orden de alejamiento, la única comunicación que tenemos es a través de correo electrónico, por tema de niños. No tenemos comunicación ninguna que no sea eso. Las agresiones a Jesús comenzaron al poco de iniciarse la relación. Su mujer se medicaba por las depresiones que tenía. En un momento dado dejó de tomar las pastillas por su cuenta sin prescripción médica. Esto daba lugar a que se produjeran episodios desagradables en casa delante de los niños. La agresividad solo era verbal, por eso Jesús le planteó una separación. Eso ya desencadenó que aquello pasara a mayores y comenzaran las agresiones físicas delante, como decimos, de los menores. Ante aquella situación, Jesús comenzó a grabar con el móvil lo que ocurría en el hogar para poder demostrarlo. En ese primer día que yo empecé a grabar, pues al mediodía grabé un episodio en el que ella les estaba recriminando a mis hijos, incluso les estaba metiendo miedo, diciéndoles que iban a sufrir, que le iban a pasar fatal y que no sé qué y tal. Jesús ha recordado algunos de los capítulos más traumáticos que vivió aquellos días. Fue una noche que su hija mayor se quedó dormida en el sofá y la llevó a la cama. En ese momento, su mujer le agredió. Me dio un manotazo, ya mi hija, después de los gritos, mi hija ya estaba despierta, entonces me dio un manotazo, luego me arañó todo el brazo, me hizo unas heridas bastante profundas en el brazo con sus uñas, empezó a dar codazos en la espalda y tal. Entonces mi hija le empezó a recriminar su actitud a su madre y tal. Entonces en ese momento pues yo fue cuando aproveché, cogí el móvil y empecé a grabar. Cuando se da cuenta que yo estoy grabando, entonces empiezo a decirle a mi hija que se calle, que ya no hable más, incluso llega a pegar a mi hija para que se calle y tal. Nuestro protagonista narra cómo su mujer ordenaba a la hija de ambos que le quitara el móvil para que dejara de grabar. Surge el episodio que más me ha dolido a mí, que además se me quedó grabado, que es cuando le dice a mi hija mayor: quítale el móvil a tu padre, ¿no? Era decirle a mi hija que se enfrentara directamente a su padre, cosa que mi hija, no, por supuesto, no hizo, ¿no? Pero fue una cosa que se me quedó grabada, esto de quítale el móvil a tu padre, es una frase que me quedó súper grabada, me pareció muy fuerte, ¿no? Y no es para menos. Aquellas grabaciones Jesús les entregó a su abogado como prueba. En el proceso de divorcio, la fiscal pidió la custodia de los hijos para su padre, pero unos días más tarde aquello se torció y la juez concedió la custodia a la madre. El auto obligaba a Jesús a abandonar el domicilio conyugal. A la hora de recoger sus pertenencias, la situación se recrudeció aún más, ya que su mujer llamó a la Guardia Civil para denunciar que la estaba maltratando. Una vez que los agentes de la Benemérita se presentaron en la vivienda, requisaron todo el material de Jesús, ya que su mujer aseguraba que eran suyas. Ante aquellas circunstancias, el abogado de Jesús aconsejó que la denunciara, al comprobar que su mujer iba por las malas, impidiéndole recoger sus pertenencias. Aquello terminó con una condena de prisión para ella, 10 meses de prisión. Ella llamó a la Guardia Civil diciendo que la estaba maltratando. Además es un episodio que también está grabado, en el que mi hija le recrimina que es mentira. La Guardia Civil me quita todas las cosas que tengo en el coche porque ella dice que son todas suyas. Cuando
voy a hacer un acto de comparecencia en la Guardia Civil para decir que tengo que retirar mis cosas de mi casa porque la Guardia Civil me ve las heridas en el brazo y me dice que me ha pasado y le digo, pues fíjate, pues es que la situación con mi mujer pues es malísima y tal. Y entonces fue el Guardia Civil que me dijo, yo creo que esto lo debes denunciar, pero lo consulté con mi abogado y entonces mi abogado pues dijo, mira, ya que ella va, me dijo exactamente, ya que ella va en plan perro por el tema de no dejarme llevarme mis cosas, vamos a denunciar nosotros también. Al final la condenaron, fue la primera condena, dio meses de prisión. Una vez efectuado el divorcio y Jesús se marchó del domicilio, la relación con sus hijos comenzó a deteriorarse. El régimen de visitas que yo tenía era 15 días, estaban conmigo 15 días. Y entonces eso era, en realidad era una custodia compartida. Pero, claro, los niños una vez que ellos pueden vivir lo que hayan vivido, pero luego, si sobre todo, además siendo ya mayores, ven que la justicia obra de esa manera, pues yo digo, pues pensarán, bueno, pues si le han dado la custodia de mi madre será porque la buena es mi madre y el malo es mi padre, ¿no? Jesús reconoce que los grandes perjudicados de esta situación han sido sus hijos, a los que les ha afectado en todos los ámbitos. Iban al colegio, hacían deporte y estudiaban, pero es que vamos, yo a la semana de irme de casa, mi hijo pequeño le expulsaron del colegio. Y a partir de ese momento, tanto a uno como a otro, a los dos, les han expulsado del colegio sistemáticamente. Han suspendido, ha habido cursos que han suspendido todas las asignaturas, han repetido cursos, incluso han coqueteado con las drogas, les he hecho un montón de daño a mis hijos. César y su exmujer fueron condenados por violencia de género. Tras años de feliz matrimonio, las cosas se torcieron. César iba a abandonar la vivienda conyugal. En esos días difíciles comenzaron las agresiones de la mujer de César contra su todavía cónyuge. Incluso ella se autolesionó para que le culparan. Pues me agredió, me pegó en la cara, me intentó morder, no hubo ningún grito, de hecho mis hijos estaban en casa y estaban durmiendo los dos. Cuando yo fui a coger el teléfono, ella me quitó el teléfono y llamó a la policía. En el momento que ella llamó a la policía, yo fui a despertar a mi hija porque ya me había amenazado en varias ocasiones sin ningún motivo, vino a la habitación y me puse a vestirme. Como vio que no pasaba nada, que no se me había sacado de mis casillas, ¿qué hizo? Yo mientras me vestía con mi hija, ella se marchó 15 o 20 segundos, regresó a donde nosotros estábamos con la cara morada. Cuando la policía se presentó en el inmueble, César fue trasladado a comisaría donde permaneció en el calabozo casi 40 horas. Su mujer fue a declarar al día siguiente donde añadió más leña al fuego. A mí me llevaron al calabozo, estuve 30 y pico horas, cerca de 40 horas. Ella fue a declarar al día siguiente, añadió más leña todavía y en la sentencia se ve que, está más condenada que yo, miente sus declaraciones y así es constante. Y entonces la condenaron como a mí. Pero aún con esto, ella, no entiendo por qué, ella se ha quedado con la casa, con los niños, se ha quedado con todo. Pese a que la custodia era de la madre, César hace lo posible para no perder el contacto con sus hijos de 9 y 13 años, haciendo frente a los intentos de su expareja por separarles. Para no perder el contacto en ningún solo momento, pues ir al colegio a verlos. Un día me encontré con ella y me amenazó. Le dije que, yo venía a ver a mis hijos. Y me dijo que la próxima vez que me iba a denunciar. 10 días después, pues me encontré con ella. Entonces automáticamente cogió el teléfono, no sé a quién llamaría, me volvió a amenazar. Y luego a través de un abogado me mandó una carta diciendo que estaba incumpliendo por el hecho de ir al colegio a ver a mis hijos. Si puede hacer todo lo posible para que yo no vea a mis hijos, lo hace. Con el paso del tiempo, la situación sigue empeorando. Me sigue amenazando en el sentido de que si los niños no están incómodos, de que si la niña no sé qué, de que si el niño es constante. Cuando los niños no han tenido ningún problema conmigo, los niños están con su padre y los niños están bien. Pero es como diciendo, a ver si los separo de ti, lo que más quieres son tus hijos y voy a ver si hago todo lo posible porque ellos no quieran estar contigo. César es consciente de que la legislación no está de su parte, por lo que no tiene esperanzas en recuperar a sus hijos. No lucho por la casa porque la ley ya dice que por violencia de género durante los 3 años no se puede solicitar una custodia compartida, entonces directamente ni me molesto. ¿Para qué? Entonces cuando lleguen los 3 años, que ya llevamos año y pico divorciados, pues entonces sí solicitaré la custodia compartida, que en el juzgado ya la solicité en su momento y se me denegó evidentemente por violencia de género, cosa que a ella no sé por qué se la han dado cuando está más condenada que yo.
Bueno, pues así son las cosas. César ha lamentado que su exmujer tenga todas las de ganar jurídicamente. Yo, por ejemplo, estas Navidades le tocaba elegir a ella, eligió, 14 días después me cambió la fecha, le dije que no, pues le dije, pues lo siento, pero no te la voy a cambiar. Me quedé todas las Navidades sin mis hijos, fui a denunciarlo y al final de todo esto ha reconocido, dice la jueza, que no ve motivos aquí para condenarla. Lo hemos comentado al principio, el informe sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial, que corresponde al año 2011, un total de 7 hombres murieron asesinados por sus parejas o exparejas frente a las 62 mujeres en ese mismo periodo. La falta de apoyos jurídicos, los problemas de credibilidad o el miedo al ridículo son algunos de los factores que hacen que el varón realmente, en la inmensa mayoría de los casos, no denuncie estas situaciones. Vamos a conocer con mayor profundidad lo que establece la legislación española actualmente al respecto. Lo hacemos con el abogado especializado en Derecho de Familia, Felipe Mateo. Bueno, muy buenas. Muy buenas, un placer hablar con vosotros. Igualmente, don Felipe, yo escuchando los 3 casos me queda claro una cosa, la legislación sigue siendo muy desigual en este sentido. Total y absolutamente desigual, total y absolutamente desigual y lamentablemente cada día más desigual. Porque ¿qué establece la legislación al respecto? Pues bueno, la legislación, para empezar, ante un mismo hecho, si es el hombre el que agrede a su mujer o a su pareja o expareja, la pena que se le impone por ese acto es superior a la que se pone cuando es la mujer quien lleva a cabo la misma agresión contra el hombre, con lo cual ya tenemos una discriminación en función de quien cometa, por así decir, el delito. Pero luego lo más grave de todo es que la mera denuncia de la mujer, aunque ni tan siquiera la haya tocado, ya supone casi automáticamente la detención del hombre, mientras que un hombre que sea agredido por su mujer, pues evidentemente si va a la policía, lo primero que van a hacer es disuadirle para que no denuncie. Y esto es algo que me cuentan muchos hombres, que me dicen, mira, he ido a denunciar a la policía y me han dicho, oye, piénsatelo, porque si tú denuncias no va a pasar nada, pero como vayamos a verle y nos diga que tú le has hecho algo, encima te vamos a detener. Con esto te digo todo. Evidentemente, pues la legislación no es igual para uno para otro, y luego la aplicación que está haciendo, pues por ejemplo el Tribunal Supremo, pues tampoco invita mucho a la tranquilidad, porque pues esto se está agravando. Uh-huh. En caso de que sea su cliente, ¿no? Tiene usted un cliente que sufre la violencia por parte de su pareja, que es mujer, lo mejor en caso de agresiones es no repelerlo, ¿no? Yo a todos mis clientes les digo lo siguiente: si tu mujer, si tu pareja, tu expareja te agrede, tienes 2 opciones. Una, salir corriendo, o 2, dejarte pegar. Pero desde luego ni en broma se te ocurra repeler esa agresión, porque como repelas la agresión, te arriesgas a ser condenado por violencia de género. Bueno, Felipe, por lo que estamos viendo de los anteriores casos, no es que solo sufran la agresión, sino que también, bueno, pues pierden a los hijos, las propiedades. Al fin y al cabo, son las exparejas las que salen ganando. Evidentemente, en el momento en que hay... Mira, la ley, por ejemplo, en Aragón, el artículo 86 del Código de Derecho Foral de Aragón, establece que cuando un progenitor esté inmerso en un procedimiento penal por haber atentado contra la integridad física o moral del otro, no tendrá derecho a la custodia exclusiva ni compartida. El Código Civil se pronuncia en términos similares. Pues bien, ¿esto qué quiere decir? Que simplemente con que te pongan una denuncia porque digan que te la has pegado, ya olvídate de tener la custodia exclusiva de tus hijos o no, la custodia compartida. Con lo cual la desventaja para el hombre es importante en estos casos. Porque curiosamente, aunque la ley habla de cuando un progenitor esté inmerso en un procedimiento penal, nos encontramos con la siguiente paradoja, y es que cuando es el hombre el que está inmerso, esos preceptos que te he citado se aplican con total contundencia. Cuando es la mujer, pues no. Por ejemplo, hay casos de hombres que han sido maltratados, que ellas han sido condenadas por maltrato y sin embargo la custodia de los hijos la tienen ellas. A la inversa sería impensable, o sea, un hombre que maltrata a su mujer, que es condenado por maltratar a su mujer, ese hombre que se olvide la custodia exclusiva o compartida. El hombre está tan indefenso que lo único que puede hacer es rezar porque su pareja pues no le dé por arruinarle la vida. Mira, yo ayer tuve 3 conversaciones con distintos clientes.
Si quisieras que te la resumiera en una palabra, la palabra sería miedo. Miedo. O sea, el hombre está en una total y absoluta indefensión, porque basta con que la mujer se vaya a la policía y denuncie unos hechos, hayan pasado o no hayan pasado. Simplemente que diga me ha amenazado de muerte. Ya no te digo que vaya con un parte de lesiones. No. Simplemente con irme amenazado de muerte, me ha mirado mal, tal, ya es suficiente para que este hombre se le acabe el mundo. De hecho, fíjate, hay quienes denuncian a sus exparejas en viernes, porque si denuncias en viernes, pues como te pilla el fin de semana de por medio, muchas veces, en muchos sitios, eso supone que automáticamente te quedas la noche del viernes y la del sábado, o incluso podría darse la del domingo, detenido. Madre mía. Hasta el lunes en que te ponen a disposición judicial. Ten en cuenta que en ciudades grandes donde hay varios juzgados y hay juzgado de guardia, etcétera, pues la cuestión es más ágil, pero en otras ciudades muchas veces te encuentras que si te detienen un viernes, hasta el lunes no se te pasa a disposición judicial. Y hay gente que se está aprendiendo esto y que denuncia pues con muy mala leche. Felipe, ¿cuántos casos está llevando su bufet de este tipo? Pues hombre, más que cuántos se está llevando, yo te diría al año, hazte una idea de una media de 30 casos tranquilamente. Y te puedo decir una cosa, en comparación con los que deberían de denunciar, denuncian muy pocos. Ya. De hombres maltratados, hay mucho maltrato, sobre todo maltrato psicológico, mucha amenaza de haces esto, te mete una denuncia por violencia de género, haces esto o no ves nunca más a tus hijos, cosas de este tipo. Esto es el pan nuestro de cada día. Yo esto ya lo oigo, no te voy a decir a diario, pero rara es la semana que no oigo un caso de estos. Oye, Felipe, ¿y cómo llegan los clientes a vuestras manos? ¿En qué situación? ¿Desesperación? ¿Miedo? Ya me has contado. Yo la palabra te diría miedo. Miedo. Además es curioso porque a mí hay veces que me llaman porque dicen que han estado mirando en internet y piensan que a lo mejor pues sea una asociación, y más que llamarte para denunciar o para hacer, llaman pidiendo ayuda. Oiga, ayúdeme, porque además es que no saben ni qué hacer ni a dónde ir. Ten en cuenta una cosa, hoy en día una mujer que sufra maltrato tiene 20.000 organismos a su disposición, a nivel institucional, a nivel legal, a nivel judicial, etcétera. Un hombre que sufra maltrato no tiene a dónde llamar. Claro. O sea, tú llamas al teléfono este famoso para el maltrato y si dices que eres hombre, te dicen, no, es que aquí no atendemos hombre. Sí, claro, en ese sentido también hay mucha desigualdad. Además, los hombres pues se sienten un poco... Porque claro, aquí esto ya sabemos cómo funciona la sociedad y al hombre que le acusan de estas cosas, pues bueno, le acusan de blando y no entienden el por qué, ¿no? Que hay detrás un problema más gordo. Es decir, ¿ellos se sienten como culpables, avergonzados? Bueno, el perfil del maltrato y del maltratador yo creo que no tiene sexo, ¿no? Entonces, igual que en el caso de la mujer maltratada, muchas veces siente vergüenza y muchas veces piensa que es culpa suya y muchas veces tal, en el caso del hombre es igual. Mira, la violencia, yo siempre digo que la violencia no tiene género, que simplemente hay personas que no saben resolver sus conflictos de forma pacífica. El perfil del maltratador y el perfil del maltratado no cambia porque los genitales sean distintos. El patrón de conducta que sigue muchas veces el maltratador es el mismo que sigue la maltratadora. Por ejemplo, esto es de libro, ¿no? Empieza una relación y la maltratadora o el maltratador, uno de los primeros pasos que hace es aislar a su pareja de su familia, de sus amigos, ponerlos en contra, etcétera. Y este es el comienzo de un camino, que puede acabar en un maltrato psicológico, en un maltrato físico y desde luego con problemas de autoestima y problemas de todo tipo. Estoy seguro que, Felipe, a ti por llevar estos casos te habrán tachado de machista algunos sectores. Pues mira, ¿te han criticado alguna vez por esto? En cuanto defiendes la igualdad entre hombres y mujeres y defiendes, por ejemplo, la custodia compartida, lo de machista es algo ya que te lo dicen con frecuencia. Pero yo siempre digo una cosa, hay que perder el miedo a que te llamen machista, porque en este país y sobre todo con los políticos les dicen machistas y se cagan patas abajo,
Pues no, hay que perder el miedo a que te llamen machista. A mí, según quien me llame machista, me lo tomo como un cumplido. Y si me llaman machista por defender la igualdad y la custodia compartida, pues bienvenido sea. Entonces soy machista, ¿qué le vamos a hacer? Las palabras de Felipe Mateo Bueno, director, ¿no?, del bufete de abogados Mateo Bueno. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. saludo. Bueno, desde luego es tremendo, ¿eh? Es tremendo la desigualdad que hay en la legislación española. En fin, yo creo que se tendría que corregir y no ser tan estrictos, ¿no? Tan duros, sobre todo, ¿no?, en el caso de los hombres. La presunción de inocencia en este caso, por ejemplo, está más que lesionada. Pero pues bueno. Sí. Y bueno, y aquí también hay que decir que quien sufre también son los más pequeños de la casa, los niños. Como siempre, es una separación, son los niños los grandes perjudicados realmente. En fin, una materia que queríamos dar a conocer, insistimos, somos conscientes, ¿no?, de que las principales víctimas en la violencia de género son las mujeres, pero bueno, que también está esta faceta de la realidad y que había que dar a conocer. En Imparables, como decimos, hemos conocido los dos casos, a las mujeres como agresoras y a las mujeres como víctimas. Que por ahí, como digo, no vayan.